Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 28 de agosto de 2017. Pocos eventos desde el punto de vista de calendario para la jornada de hoy. Algunas colocaciones relevantes de deuda en los Estados Unidos a 2 y 5 años. La de 2 años es cerca de 26 billones de dólares. De todas maneras, recuerden que la semana fue esa reunión de banqueros centrales, donde pues el mercado ha estado relativamente tranquilo, pues Janet Yellen no mencionó nada acerca de política monetaria futura. Y tampoco lo hizo Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. El mercado tuvo algunas reacciones pues por esta ausencia de información. Algunos habían apostado algo de referencias de Yellen con relación a la posibilidad de hacer nuevos incrementos de tasas. Como no lo hizo, pues el mercado estuvo reaccionó relativamente tranquilo a estos indicadores. También tenemos para el día de hoy la cifra de inventarios mayoristas en Estados Unidos, la versión preliminar para el mes de julio, la cual aumentó un poco más de lo que se había anticipado inicialmente. Con relación a los anuncios económicos, reportes de prensa muestran que las empresas alemanas ya se están preparando para el Brexit y están reduciendo sus inversiones en Reino Unido, y esto ante la expectativa de que las barreras comerciales o los costos comerciales incrementen para esos productos fabricados en el Reino Unido, y por eso las empresas alemanas están moviendo sus operaciones nuevamente hacia Europa continental. Con relación a lo que dijo Mario Draghi la semana pasada en Jackson Hole, básicamente tiene que ver con advertencias frente a la idea de desregulación en momentos en que la política monetaria tiene un sesgo muy expansivo. Dice que hacer desregulación bajo este escenario de política monetaria ultra expansiva es un alto riesgo para la estabilidad del sistema financiero futuro, y también dice que aún es necesario mantener esta política monetaria a pesar de los avances de crecimiento de Europa, teniendo en cuenta que la expectativa de una inflación sostenida en el 2% todavía no es muy diseminada o no es muy robusta en este momento. Con relación a los Estados Unidos, volvió a hablar el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, reiterando su recomendación de paciencia a la Reserva Federal, de no hacer ajustes de tasas de interés. Como veremos más adelante, la probabilidad de ajustes para el mes de septiembre ya baja, de por sí ha vuelto a descender. Y por otro lado, funcionario de la Reserva Federal está inclinado a apoyar una aceleración en ese plan que tiene la Reserva Federal de desmonte del portafolio que está gestionando. Es decir, no toquen la tasa de interés, pero sí reduzcamos liquidez tal vez un poco más rápido a través de la no renovación o no reinversión de la Fed de esos títulos del Tesoro y de activos respaldados por hipotecas. Janet Yellen, como mencionamos, no se pronunció en Jackson Hole ni de la política monetaria ni de su posible salida de la entidad. Habló más que todo también sobre temas de desregulación, advirtiendo que tal vez no era un momento muy adecuado para hacer ajustes grandes. Puede que haya algunos elementos que sean susceptibles a mejorar, pero no cree que sea lo que ha defendido la administración Trump de hacer una revisión completa sobre el esquema regulatorio. El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó en las últimas horas de que había consenso entre los partidos para hacer un incremento del techo de la deuda en el mes de septiembre y evitar una paralización del gobierno. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos ayer, vía Twitter, como es normal, amenazó nuevamente a México y Canadá de que si no alcanzan una negociación más equilibrada en términos comerciales, Estados Unidos se saldría del TLC-CAN o NAFTA. Con relación a América Latina, simplemente destacar en Brasil lo que se viene desde el punto de vista corporativo. Próximo 1 de septiembre, reunión de accionistas de JBS, en la que el Bandes, que tiene el 21% de propiedad de esta compañía, presionará para la salida de Wesley Batista y Joesley Batista de la compañía. Recuerden que los Batista tienen en este momento un acuerdo de delación con los fiscales en contra del actual presidente Michel Temer, y que el Bandes pues es gestionado por funcionarios allegados a Y en términos de crecimiento económico o de cifras económicas en Brasil, la confianza del consumidor se deterioró por tercer mes consecutivo en el mes de agosto, alcanza niveles mínimos para lo corrido del año, pero a pesar de esto, el director del Banco Central cree que la economía está siendo
impulsada por el consumo de los hogares, y el ministro de Hacienda espera que el cierre de año y crecimiento del último trimestre sea del 2%, es decir, visiones muy contrarias a lo que nos están mostrando estos temas de confianza del consumidor. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, en Europa ustedes pueden observar un mapa principalmente o levemente mejor rojo, un tono que estaba liderado por las compañías del sector de seguros, que estaban perdiendo esta mañana cerca de 0.40% después de que los inversionistas de todo el mundo empezaran a evaluar los potenciales impactos en los seguros y el costo de los seguros y reaseguros tras el desastre que ocurrió el fin de semana causado por la tormenta Harvey. Y les recuerdo que se espera en los próximos días, cerca de 2 semanas posteriores, algunos impactos adicionales. Algunas estimaciones preliminares han manifestado o han calculado que muy seguramente el impacto será más fuerte en el tema de las inundaciones posteriores que los impactos generados por los vientos durante el fin de semana. Por esa razón, pues compañías como AXA estaban perdiendo cerca de 0.5% esta mañana, algunas compañías de seguros en Zurich estaban perdiendo cerca de 0.50%, en Suiza también estaban perdiendo cerca de 0.80%, y ese grupo de compañías pues estaban generando que los índices en Europa pues se tornaran del lado negativo. Sin embargo, en Estados Unidos ustedes pueden ver un avance cercano, levemente positivo, cercano al 0.06%, donde los inversionistas pues ante la falta de datos relevantes macro, esta mañana pues han evaluado o han dado peso a ese único dato que fue publicado hace cerca de media hora, y los índices de futuros estaban anticipando un avance positivo. Para simplemente tener presente la evolución del índice Standard & Poor's durante las últimas jornadas, pues ha continuado sobre esa figura de triángulo que hemos venido estudiando durante las últimas semanas. Ustedes pueden ver ahí el rango entre 2.440 en la parte inferior, zona de soporte, y en la parte superior los 2.460 puntos. En la parte inferior del gráfico, donde se puede ver el oscilador, también se destaca esa baja volatilidad que se ha presentado en los mercados desde los últimos 5 días. Razón por la cual también es importante mantener la cautela, porque cualquier ruptura por fuera de estos dos niveles podría conllevar una alta volatilidad. En el mercado mundial de divisas, los inversionistas continúan evaluando las conclusiones de la reunión de la semana anterior en el Jackson Hole, donde las palabras de Janet Yellen decepcionaron a los inversionistas que estaban realizando apuestas significativas sobre incrementos de tasas de interés durante este año. De hecho, las probabilidades de incremento para el mes de septiembre y mes de diciembre disminuyeron un poco. De eso hablará Daniel más adelante. Simplemente destacamos los movimientos que están presentando el dólar. De hecho, el índice de XY ya alcanza el mínimo de los últimos 15 meses. Ustedes pueden ver prácticamente todas las divisas a nivel global ganándole terreno esta mañana al dólar. Se destaca pues en la parte inferior la pérdida de 0.53 del peso mexicano frente al dólar, impacto que está directamente relacionado con los comentarios de Donald Trump durante el fin de semana relacionados con el TLC entre México, Canadá y Estados Unidos. El mercado mundial de petróleo, pues los efectos en lo que tiene que ver con las plantas de producción de petróleo aún no se han visto fuertemente impactadas en lo que tiene que ver con crudo. Sin embargo, en gasolina, teniendo presente que en el estado de Texas se ubican varias refinerías importantes, esa reducción de cerca de un 30% en la capacidad de refinación sí ha generado unos avances que continúan en los precios de la gasolina. En el crudo simplemente estamos viendo que el precio del mismo se mantiene sobre esa zona de $47 el barril. Les recuerdo que sobre ese particular mantenemos una visión bajista desde el pasado 10 de agosto, cuando el precio del WTI se encontraba sobre los 48,50. También vale la pena destacar que se acaba de dar a conocer algunos cierre temporal de la planta petrolera más grande en Libia. En Sharjah, esta planta produce cerca de
500.000 barriles al día. Nuevos problemas de orden público habrían generado estos cierres. Ustedes pueden ver tal vez algún leve repunte en el mercado intradiario en el crudo, tratando de atacar la zona de los $47,80 el barril, pero pues el mercado ya después de varios cierres consecutivos de esta planta petrolera pues no le ha restado parte de importancia al impacto en los precios del crudo. Por ahora entonces mantenemos esa visión bajista y la expectativa de que el precio del crudo se vaya a estabilizar en la zona de los $45-47 el barril en las próximas jornadas. Gracias, Agustín. Con relación a la dinámica del mercado de renta fija, como ustedes observan, llevamos ya cerca de una semana con relativa tranquilidad, hoy algo de valorización, luego que Janet Yellen no tocó el discurso, o no reiteró su discurso de que más incrementos de tasas se van a venir en los Estados Unidos, y debido a eso tasas de negociación hoy de Tesoro están en niveles del 2.176, un punto básico por debajo de lo que estábamos observando el viernes pasado a la misma hora. La probabilidad de incrementos de tasas entonces para el mes de septiembre ha caído nuevamente, hoy es de solo un 4.1%, mientras que la probabilidad para un nuevo ajuste para el mes de diciembre de este año es de solamente el 36%, la semana pasada hablábamos de niveles cercanos al 40%, es decir, la ausencia de referencia frente a esto que ha sido el discurso clásico de la Reserva Federal desde cierre del año 2016, ha permitido que algunos inversionistas empiecen a incluso apostar un poco más fuerte ante la posibilidad de no ajustes adicionales en lo que resta del año. Con relación al presidente de los Estados Unidos, firmó una sanción o una restricción en cuanto a lo que podría ser las emisiones de deuda de Venezuela o de PDVSA en el mercado primario utilizando entidades financieras estadounidenses, y esto pues obviamente justificado desde el punto de vista de la Casa Blanca para evitar que continúe el desfalco en contra de este país y en contra de los ciudadanos. Por supuesto, la visión de la administración de Maduro es totalmente contraria, incluso la que fue la canciller de Venezuela y hoy cabeza de la nueva Asamblea Constituyente de Venezuela dice que esto va a ser imposible para el gobierno que pague alimentos y medicina, o que importe los alimentos y medicinas que están en este momento en cargueros en las costas de Venezuela, y esto pues vamos a ver cómo continúa afectando la dinámica del mercado de renta fija de este tipo de títulos, los cuales pues ante estas restricciones para lo que es el mercado primario puede tener repercusiones también en lo que es el mercado secundario, reduciendo más la liquidez de estos títulos y eventualmente aumentando las primas de riesgo. Eso es todo por ahora con relación al informe internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde tampoco hay no hay muchos anuncios de relevancia. Interesante tener en cuenta que esta semana es la reunión del Banco Central en Colombia, donde el mercado ha descontado y en lo que nos incluimos también nosotros, una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, y esto pues está de la mano también de declaraciones no solamente del gerente de la entidad, sino de otros miembros, como es el caso del codirector Adolfo Meisel, quien afirmó nuevamente que el espacio para reducciones adicionales de la tasa de referencia era limitado. La próxima semana será fundamental para evaluar si es posible un nuevo ajuste de 25 básicos en lo que resta del año, es decir, para cerrar con la tasa no en el 5.25 que quedaría este jueves 31, sino en septiembre un eventual ajuste adicional para cerrar el año en 5%. Por ahora nuestra visión es que es el 5.25 lo que terminará siendo la tasa de referencia del año 2017, pero ese dato de inflación de la próxima semana, en el que estamos esperando que se incremente la inflación 12 meses del 3.40 a niveles del 3.80, será fundamental. En caso de que no se incremente como esperábamos, probablemente haya espacio de algún ajuste adicional. En términos corporativos, el viernes pasado Davivienda publicó sus resultados de segundo trimestre del año. Para destacar, si ustedes observan, no hay grandes diferencias entre lo que es segundo y primer trimestre del 2017, pero cuando hacemos una comparación entre segundo trimestre de este año y segundo trimestre del 2016, lo que vamos a llegar es a la misma conclusión que se había presentado inicialmente, que es básicamente la siguiente. Si bien es cierto, hay incremento en ingresos para la entidad, para Dabanco Davivienda durante el último año, ese incremento de ingresos obviamente fundamentados en temas de intereses por el alza de tasas de interés en Colombia, por ese mayor ingreso de la cartera,
este tema positivo ha sido más que compensado, es decir, ha sido consumido totalmente por el incremento de las provisiones. Si ustedes hicieran un cálculo a mano alzada, los ingresos netos de interés aumentaron en cerca de 140.000 millones, pero las provisiones en este mismo periodo de tiempo aumentaron en cerca de 160.000 millones. Y esto lo que hace es que obviamente el margen financiero neto de la entidad de Banco de Vivienda descienda. Es lo mismo que ocurrió en el primer trimestre de este año, no hay cambio sustancial frente a ese tema y nos preocupa obviamente el deterioro de la calidad de cartera, cuyo índice ha llegado a niveles del 2.7 para cartera vencida de más de 90 días, principalmente por deterioro de la cartera comercial. Cuando hay eventos críticos en la economía, lo primero que se deteriora es el tema de la cartera comercial y luego la cartera de consumo. No estamos presentando esos datos acá, pero es algo que, digamos, posteriormente en el reporte que vamos a hacer sobre estos resultados financieros vamos a estar presentando. Entonces, la lectura sobre la vivienda por el momento o la recomendación es neutral. Creemos que se replicó nuevamente lo que sucedió en el primer trimestre del año y pues básicamente la conclusión es mucho cuidado con lo que viene sucediendo en términos de provisiones en el sector financiero colombiano. De hecho, la cobertura de cartera a más de 90 días de lo que es la cartera comercial ya descendió del 100%. Eso es todo por ahora. Simplemente pues para cerrar, ustedes observan la utilidad neta del segundo trimestre, se parece mucho a la del primer trimestre, 325.000 millones de pesos en promedio, 650.000 en el año, un resultado de utilidad inferior al que se presentó para el mismo periodo del año 2016. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Tenemos varias noticias de carácter corporativo. Siguiendo con los resultados de la vivienda, vemos que la segunda noticia se ubica en Grupo Argos. El día viernes se dio la calificación para los bonos Odinsa en la reciente emisión de bonos ordinarios que publicó la empresa. Fitch Ratings asignó una calificación de AA- con una perspectiva estable. La calificación se fundamenta entonces en la experiencia que tiene Odinsa bastante amplia en lo que son los proyectos de infraestructura dentro y fuera de Colombia, pero se ve limitada por el nivel elevado de apalancamiento que ha presentado la empresa durante los últimos trimestres y las presiones que ha tenido entonces también en los indicadores de liquidez. La segunda noticia tiene que ver con Ecopetrol. Se lanzó y fue publicado el reglamento para la segunda etapa del programa de enajenación y adjudicación de las acciones de Empresa de Energía de Bogotá. Luego de una primera etapa exitosa que se llevó a cabo desde el 20 de mayo al 1 de julio del 2015 con una colocación del 56% de la totalidad de las acciones que tiene Ecopetrol sobre la empresa de energía, se convoca una segunda etapa para el porcentaje restante. El proceso será por subasta pública que estará dirigida al mercado local e internacional, personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplen entonces con todos los requisitos propuestos por EEB. El proceso inicia el día de hoy y se ofrecerán 278 millones de acciones, que es un equivalente al 3%, y serán ofrecidas a un precio mínimo de 1.815 pesos por acción. Y finalmente, la última noticia tiene que ver con la Bolsa de Valores de Colombia. El último paso que falta para concretar la integración entre Deceval y la Bolsa de Valores es la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera, la cual, como fue expresada por el mismo presidente de la entidad, se espera que se reciba para el próximo mes o a más tardar para el mes de octubre. En febrero se aseguró que la integración corporativa de estos dos entes pesaría un 33% del total de los ingresos operacionales de la compañía y se proyecta entonces unos ingresos de casi 216.000 millones al año frente a esta nueva integración. Pasando ahora con
la variación semanal del índice Colcap, vamos a ver que fue una semana con variaciones mixtas y caracterizada por recuperaciones en casi todas las acciones. Veremos que aunque el índice presentó un retroceso del 0,14%, veremos que ETB fue la que lideró las ganancias con un 2% de avance, luego de las caídas presentadas en las semanas anteriores, seguido por Canacol, acción que también llevaba entonces una tendencia negativa, pero que registró entonces una leve recuperación al alza y se ubica actualmente sobre los 9.700 pesos. Y en el terreno negativo veremos cómo Davivienda lidera las pérdidas con un 2,54% a la baja. Sobre la misma, monitorear de cerca el soporte de los 33.000 pesos, luego de tener la noticia fundamental que ya fue explicada previamente por Daniel. Y la segunda acción que lideró entonces las pérdidas fue Preferencial Bancolombia, con un retroceso del 0,85%. Pasando ahora con el análisis técnico del índice Colcap, veremos que continúa con este movimiento lateral dentro del rango de negociación que ya lleva más de 2 meses de consolidación entre los 1.450 y los 1.480 puntos. En la mañana de hoy vemos como el indicador marca una nueva señal de tendencia a la baja, pero esta será confirmada solamente si vemos entonces un ataque exitoso del soporte que ya lo he mencionado sobre los 1.450 puntos, por lo cual cautela y seguir monitoreando estos dos niveles anteriormente mencionados. Y pasando con el análisis de la acción de Celsia, la misma retrocedió 0,3% en la jornada del viernes, después de una primera señal de agotamiento por nuestro indicador. Vemos que se está moviendo cerca al nivel de entrada de los 4.700 pesos. Por el momento, monitorear lo que es el nivel de los 4.500 pesos, que sería el primer soporte técnico para tener un posible cambio de tendencia a la baja. Y finalmente la acción de Corfi colombiana cerró sobre los 28.440 pesos. Como vemos, se ha estabilizado durante las últimas semanas. Vemos que continúa dentro del rango de los 28.000 a los 29.000 pesos sin cambios abruptos, por lo cual continuar monitoreando la resistencia de los 29.000 para considerar entonces una posible recuperación de ese gap a la baja que fue dado desde diciembre del año anterior. Bien, y llama la atención durante el día viernes un alto volumen de negociación. Se operaron cerca de 1.900 millones de dólares, prácticamente el doble del promedio que se transa durante el día de operaciones del CDFX. Ustedes pueden observar cómo el tipo de cambio continúa moviéndose en favor de la tendencia que fue alertada ya desde el pasado 23 de agosto en la ruptura de los 2.980 pesos por dólar. Estamos viendo entonces que ya estamos llegando a una zona de utilidades cercana a los 80 pesos. Importante para hoy el nivel psicológico de los 2.900 pesos por dólar. La tendencia en línea con el desempeño del resto de monedas emergentes y monedas fuertes podría entonces favorecer el tipo, favorecer aún más, y lo estamos viendo de hecho, el tipo de cambio, el peso frente al dólar. Obvio, es claro, hay que tener presente esa zona psicológica, repito, los 2.900 pesos, donde varios operadores podrían ser motivados a tomar algo de utilidades. En el mercado de títulos de deuda pública colombiana, simplemente destacar que después de varias jornadas en los que nos encontramos en un rango de negociación entre el 6.40 a 6.38%, por fin entonces vimos cómo esa zona de soporte, fue soporte en términos de tasa, fue atacada de una manera exitosa el pasado 24 de agosto en la zona del 6.38%. Ahora entonces la tendencia favorece la toma de posiciones largas en títulos de tesorería. Sin embargo, pues hay que tener presente, como siempre, la zona de riesgo en la parte alta, consolidaciones entre la zona del 6.36 a 6.40% que podrían entonces dar un cambio de esta tendencia. En el corto plazo, mantener los ojos
hemos visto sobre la zona del 630, ustedes pueden ver que el día viernes fue atacada esta zona. Les recuerdo que más adelante podríamos observar si esa zona fuera atacada con éxito, los títulos podrían ir a visitar la zona de 620, 625%. Eso es todo por el comité al comité diario GSC.